Muy buenas tardes. Antes que nada, el agradecimiento por la invitación a contar esta experiencia. Si bien Paraguay no forma parte de la región andina, estamos muy orgullosos de poder compartir con ustedes y aprender de las experiencias de ustedes. En cuanto a los puntos que mencionaba Pilar hoy cuando hablaba, realmente es notorio y nosotros que transitamos por ahí un periodo también un poquito más largo en el tema del envejecimiento, cuando nosotros empezábamos a hablar de envejecimiento en Paraguay, era mostrar cifras y datos y definiciones y contar por qué y para qué. Cuando en Paraguay solamente se hablaba de niños o de mujeres en edad fértil, nosotros queríamos imponer el tema del envejecimiento y más que el envejecimiento proponer una pensión y hacer que el Estado le dé plata a los adultos mayores que hasta ese momento eran totalmente invisibles para el Estado. O sea, Pilar recorrió con nosotros ese proceso de generar una ley y más que eso para nosotros fue convertir a estas personas, estos adultos mayores en sujetos de derecho. Yo miraba el auditorio recién y allá en la esquina tímidamente se encuentra un señor adulto mayor al quien nosotros le debemos nuestra función y nuestro amor a lo que hacemos, y pensaba como retrospectivamente y decía, bueno, o sea, hace unos años eso sí, quizás no hubiera estado en este tipo de auditorio porque hablábamos de otras cosas y no eran realmente, por lo menos en el caso de Paraguay, sujetos de derechos y el Estado no los tenía en cuenta ni los escuchaba. En ese sentido fue que nosotros comenzamos a hablar de una pensión alimentaria para adultos mayores en situación de pobreza. Si bien hacemos una entrega monetaria, nuestra pensión se llama alimentaria por la finalidad que desea cumplir. Solamente para que conozcan en qué términos se dio la pensión en Paraguay, nosotros tenemos una estructura poblacional incipientemente envejecida, a diferencia de los países de la región. Nosotros recién comenzamos a transitar el proceso de envejecimiento. Históricamente tuvimos tasas altas de fecundidad y de mortalidad. Al reducirse esas tasas, consecuentemente el aumento de la esperanza de vida nos pone frente a un proceso de envejecimiento al cual el Paraguay no estaba capacitado para enfrentarlo. O sea, sabía de las consecuencias que podía tener en términos económicos, sociales, familiares, pero no sabía cómo hacer frente a este contingente poblacional. Seguidamente entonces empieza a ver la relación de dependencia total y en la vejez, cuando siempre estuvo centrado en aspectos de niñez e incluso de mujeres en edad fértil, pero nunca se le hubiera ocurrido pensar en adultos mayores. Lo que vemos es que la tasa de dependencia a lo largo del tiempo va a estar mayormente representada por adultos mayores. Es por eso que el gobierno toma la posición de comenzar a pensar en leyes y en pensiones para los adultos mayores. En términos de seguridad social, hoy cuando escuchaba o veíamos los niveles de la región o los niveles de América Latina, bueno, yo decía, pucha, qué mal que estamos. Nosotros tenemos solamente el 16% de la población adulta mayor que accede a pensiones o jubilaciones. Según las encuestas de hogares, venimos mejorando muy lentamente. Entonces imagínense que este es uno de los primeros panoramas con los que nos enfrentamos. La seguridad social en Paraguay es establecido como un derecho por medio de la Constitución Nacional. No obstante, son muy pocos los que acceden a ella. Protege ante eventualidades como accidentes, enfermedades, vejez, invalidez, y el sistema de aporte es tripartito. Una parte la pone el empleado, otra el empleador y otra el Estado. Y está calculado sobre el salario que percibe, en el cual el 12.5% del salario va destinado a jubilaciones y pensiones. Y acceden a ellas en condiciones generales las personas que se jubilan, de personas de 65 años más, que hayan prestado 25 años de servicio. Lo peculiar de esto es que solamente va para los trabajadores dependientes, o sea, los independientes el Estado no los cubre con la seguridad social. Y como decían hoy,
menos aún los empleados domésticos que solamente tienen cobertura en la capital y no en el resto del país. En cuanto al seguro médico, otro gran desafío para nosotros, el 62% de los adultos mayores no tiene seguro médico. Lo que vemos ahí que la participación de la Seguridad Social por medio del Instituto de Previsión Social es el que tiene mayor participación, otros seguros privados es mínima la participación que tienen, con lo cual queda evidenciado la escasa cultura previsional de la población. O sea, si la población ve que por medios del Estado no puede acceder a esta cobertura, tampoco lo hace por sus propios medios. En términos del mercado laboral de los adultos mayores, nosotros tenemos 280.000 adultos mayores que son inactivos, o sea, no tienen ingresos por medios laborales. Y el 34% de los adultos todavía están en el mercado laboral, lo cual, teniendo en cuenta el bono demográfico, también genera un desafío para Paraguay. Entre los que se encuentran empleados, tenemos un porcentaje del 14.5% que está subempleado. O sea, no solamente tenemos problemas con los empleados, también con los subempleados. Y entre los que trabajan, predomina el trabajo independiente. Y el porcentaje llega a casi el 90% en los adultos mayores en situación de pobreza. O sea, están totalmente desprotegidos. En cuanto a la disponibilidad de ingresos, y acá empiezan a saltar las inequidades de género, lo que tenemos es que el 36% no tiene ningún tipo de ingreso, ni laboral, ni por pensiones, ni por jubilación, ni por ayuda de familiares del país, ni de fuera del país. No tiene ingresos. Y de los que tienen ingresos bajísimos, o sea, viven con menos de $100 mensuales. En el caso de las mujeres, el promedio es bastante menor que la de los hombres. En este contexto también tenemos que, a pesar de tener altos niveles de adultos mayores en situación de pobreza, este porcentaje aumenta con el tiempo, a raíz del proceso de envejecimiento que empieza a experimentar Paraguay. Hoy en día tenemos el 30% de la población adulta mayor en situación de pobreza. O sea, estamos hablando de 131.500 adultos mayores en situación de pobreza. Y obviamente al ir al área rural sube a 41% y a 24% en el área urbana. Todo esto que acabo de mencionar es notorio cuando uno empieza a evaluar el crecimiento económico de Paraguay, que en el 2010 fue etapa de muchos diarios nacionales e internacionales por el crecimiento del Producto Interno Bruto, que llegó a cifras inesperadas del 15%, pero lo notorio es que aún con este crecimiento nosotros no logramos mover la tasa de pobreza. Entonces, por más que exista un discurso de crecimiento económico del Paraguay, no podemos acompañarlo con la baja en los niveles de pobreza, por lo cual tuvimos que salir con, o hacer frente a esto con una ley de pensión alimentaria. Entonces, ¿cómo se origina esta ley? Viene a raíz de los cambios en la estructura de población, cambios demográficos, presiones sociales que se dieron y una presencia del Estado que debía asegurarle determinados derechos a estas personas. En ese ámbito se crea la pensión alimentaria para adultos mayores en situación de pobreza, que es una política pública con una pensión no contributiva que lo que hace es transferir a los adultos mayores 25% del salario mínimo vigente. Tiene como objetivo garantizar la autonomía económica de las personas adultas mayores en situación de pobreza, pero además intenta integrarse a otras políticas públicas para potenciar el impacto en la familia, un efecto derrame, crear un efecto multiplicador en las economías locales y hacerlas más dinámicas, y garantizar el cumplimiento de otros derechos en el combate de la pobreza, como ser ingresos, salud, alfabetización, alimentación. La pensión va dirigida a toda persona adulta mayor residente en el territorio nacional, de nacionalidad paraguaya, que se encuentra en situación de pobreza, o sea, es una política focalizada, que no tenga deudas con el Estado y que no tenga remuneraciones del sector público o privado, sean sueldos, pensiones, seguro social,
o cualquier ingreso que provenga del Estado. En este sentido, cuando se empezó a pensar la ley, tuvimos un marco normativo, que es la ley propiamente que establece la pensión, y se le da una bajada por medio de decretos reglamentarios que establecen, por ejemplo, la forma de identificación, que la implementación va a ser gradual. O sea, yo escuchaba que los compañeros de Perú están por llegar a porcentajes enormes. Nosotros solamente podemos hacerlo gradual porque la ley lo determina así. Solamente podemos alcanzar a 20.000 adultos mayores por año en 131.000 que tenemos que cubrir. Nos va a llevar todavía como hasta el 2016 poder tener una cobertura del 100%. Y otra de las cuestiones que establece, a diferencia creo que de otras pensiones, que nosotros nos aplicamos la ley también a los pueblos indígenas, con las peculiaridades que tienen. Entonces, en ese marco diseñamos el programa con manuales operativos, con marcos lógicos y con plan de monitoreos y evaluaciones. Entonces, la población a la cual debemos atender es el 30% de los adultos mayores, son 131.500 adultos mayores en situación de pobreza. ¿Con qué contamos hoy día? ¿Con qué diseñamos un proceso de gestión? Cuando hoy hablaban también de una participación comunitaria, me parecía que era cierto, que era algo que estaba faltando en la conversación. Nosotros lo que tenemos es un proceso integrado por diversas instancias, en una combinación entre el sector público y organizaciones sociales y comunitarias. O sea, bajamos del nivel central al nivel local para poder llegar a los adultos mayores. Y con esto lo que garantizamos es una participación efectiva y transparente de en cada una de las etapas, porque hacemos que la propia comunidad o las organizaciones locales sean jueces del proceso que nosotros realizamos. Y aplicamos un método sociopromocional que implica una articulación participativa y efectiva de las organizaciones de base, tanto redes sociales vinculadas o no a instituciones públicas e instituciones de instancias del gobierno local en un mismo escenario. Aparte de diseñar la gestión, diseñamos la implementación, o sea, cómo íbamos a hacer para llegar a cada una de las personas. En ese sentido, lo que hacemos es una primera inscripción por medio de los municipios locales, luego aplicamos un censo a las personas registradas o inscritas, con lo cual calculamos un índice de calidad de vida que lo que hace es asumir a la pobreza como un proceso multidimensional, y a partir de ahí, con determinados puntos de corte, decimos quién es y quién no es pobre. En este sentido, nosotros tuvimos que adaptar los instrumentos porque utilizábamos uno que era el instrumento de focalización de hogares, con lo cual vimos que la pobreza de los adultos mayores no se reflejaba en ese índice, y tuvimos que adaptarla a las características propias del adulto mayor. Luego se verifica que tengan jubilaciones o pensiones, los que sí tienen quedan excluidos de la ley. Se validan los resultados de la comunidad, creo que esto no lo hacen las otras pensiones, que es una forma de garantizar que después no haya reclamos posteriores. Nosotros le mostramos los resultados a la comunidad para que ellos sean nuevamente jueces del proceso y digan si están de acuerdo o no con la selección técnica. Bueno, posteriormente incorporamos a las personas en planilla, se les solicitan la documentación, que básicamente son un certificado de vía de residencia, el documento de identidad y una renuncia a otros programas sociales, y a partir de ahí se les entrega la tarjeta de débito del Banco Nacional de Fomento, y a esta altura todos los adultos mayores que están en el programa se encuentran bancarizados, incluso los adultos mayores indígenas. Probamos este diseño de implementación en un piloto, donde lo que hicimos fueron ajustes en los procesos y iniciamos las gestiones de incorporación a los pueblos indígenas en concordancia con el convenio 169 de la OIT. Hicimos la reunión comunitaria con los indígenas. Los primeros resultados que tuvimos el año pasado, a un año de implementación, fueron censos, inicios de pagos en todos los departamentos, que es la primera división política de Paraguay, y habíamos entrado en las ciudades de mayor densidad de adultos mayores en situación de pobreza, como una focalización geográfica. También adaptamos los procesos en la realidad de los pueblos indígenas y bancarizamos todo el programa. En el 2012
como nosotros nos basamos en una ley, los parlamentarios tienen la potestad de cambiar la ley en el momento que quieran. Lo hicieron en enero de este año, restringiendo el acceso a la pensión solamente a personas de 80 años y más. Con lo cual, todo el discurso que nosotros veníamos teniendo en el 2011, tuvimos que cambiarlo y adaptarlo y explicarle que a partir de este año no eran 65 años y más, sino eran 80 años y más, porque el Parlamento así lo había decidido. En contraposición, eliminamos la focalización geográfica y entramos a todo el país. Simultáneamente apoyamos una campaña de cedulación, como decía, también tenemos el problema de la cedulación, y en este momento tenemos una cobertura del 95% de los pueblos indígenas. El número entonces tenemos que al 2011 llegamos a 20.000 adultos mayores protegidos, y en el 2012 tenemos que cerrar con 45.000, lo que significa un 35% de los adultos que debemos proteger. Y sumado a eso comenzamos una evaluación de impacto. Tenemos resultados también en los perfiles sociodemográficos de los titulares del derecho, son más mujeres, igual que en el caso de Perú. También, igual que ellos, el mayor volumen tiene menos de 75 años. 1 de cada 10 no posee documentación, que es el trabajo que estamos haciendo en una campaña de cedulación. Tenemos bajos niveles educativos, un gran porcentaje de la población analfabeta, lo cual al momento de hacer los registros dificulta el trabajo porque las personas no firman, no escriben. Son guaraní parlantes. Paraguay tiene 2 idiomas oficiales, el español y el guaraní, entonces necesitamos que los técnicos que salen a campo hablen guaraní, con lo cual la selección de los recursos humanos es más específica. Y bueno, tenemos el problema de la escasez de recursos de esta población, con lo cual el Estado tiene que hacer frente a todas las movilizaciones. O sea, nosotros no podemos permitir que el adulto mayor tenga que gastar en pasaje para llegar a una boca para el cobro. Entonces el Estado tiene que facilitarle todos esos medios para que la persona no gaste más en traslado que lo que va a cobrar la pensión. Y bueno, en febrero de este año hicimos el trabajo de campo de la evaluación de impacto. Nuestro primer informe preliminar de resultados da cuenta de que el programa actual reemplaza el sistema provisional, como ya les contaba, desde baja cobertura, reduce la participación laboral, reduce la incidencia de enfermedades y aumenta la tenencia de seguro de salud, lo cual para nosotros en este momento ya es altamente positivo. Mejoró la calidad de vida de los adultos mayores en los materiales de construcción de la vivienda, mejora la calidad de los alimentos consumidos y tuvo un importante impacto en la percepción de los adultos mayores en su nivel de bienestar, que es lo que hablábamos hoy, de que el adulto mayor ahora ya se puede sentar en la mesa a almorzar, ya tiene otro nivel de participación en las decisiones familiares. También hicimos una evaluación cualitativa rápida, en lo cual, bueno, algunos de los resultados daban que una persona ahora lo primero que hace cuando cobra es tomar un taxi e ir a visitar a su esposo al cementerio, cosa que no podía hacer porque no tenía los medios para hacerlo. Entonces dice que esa plata le ayuda para comprar algunos bienes y también guardar un poco, o sea, ya comienza una cultura del ahorro. Al principio otra persona dice que le costó cobrar, pero que ya está muy agilizado, le ayuda mucho para pagar la luz, el agua, o sea, los servicios básicos, el impuesto inmobiliario. Antes nunca tuvimos esa suerte de cobrar este dinero que mediante este gobierno estamos recibiendo. Otra dice que tiene una casita construida con su marido cuando eran jóvenes y ahí vive y la pensión le sirve para comer. Y otra persona dice que muchas veces no le alcanzaba la plata, pero ahora puede estirar más, o sea, llegar a fin de mes, que está en una condición superable ahora. O sea, una pensión del 25% del salario mínimo hace que esta persona hoy pueda considerarse superable. ¿A dónde queremos llegar? Nosotros tenemos la meta de que para el 2016 tenemos que llegar al 100%, o sea, si bien es una meta a largo plazo, la restricción de la ley y presupuestaria solamente nos permite incorporar determinada cantidad de personas al año. Necesitamos ampliar la red de protección social. Hoy en día no contamos con una red, o sea, cada programa es manejado por su cuenta, salud, educación y promoción social. Nosotros necesitamos crear una red y necesitamos seguir proporcionándole la autonomía a las personas adultas mayores desde una perspectiva del derecho, que era nuestro desafío.
Ahí está. Nuestros desafíos son muchísimos. En términos operativos necesitamos aumentar la sensibilidad de los recursos humanos con los que trabajamos. A nivel local aún no están sensibilizados. Por ejemplo, los edificios locales no cuentan con las infraestructuras para atender a adultos mayores, no tienen rampas, tienen escaleras. Necesitamos eliminar el prebentarismo y el clientelismo, más en que para Paraguay el año que viene es un año electoral, entonces hay muchos movimientos de partidos políticos que en este momento en campos nos están jugando en contra. Necesitamos obtener recursos para realizar evaluaciones de impacto o cualitativas y tomar decisiones a partir de los resultados. Ampliar la red de protección social, como ya les decía, y contar con un sistema informático que permita trabajar en red. En este momento y desde que implementamos la ley, los procesos son generalmente manuales. Imagínense lo tedioso que puede ser no tenerlo en red en todo el país. Necesitamos también crear mecanismos para la suspensión oportuna del pago cuando la persona fallece. Hoy en día se está haciendo la vista gorda y la persona o los familiares siguen cobrando aunque la persona ya haya fallecido. Necesitamos realizar triangulaciones del mecanismo de selección en línea con otros programas sociales. Una persona no puede estar en varios programas sociales, entonces necesitamos poder identificar qué programas tienen. Establecer mecanismos que garanticen el acceso a la información y a la participación. Fortalecer el trabajo por niveles locales y aumentar el nivel de compromiso. Bueno, y esas son fotos de los trabajos de campo y por las circunstancias que pasamos para poder entregar la pensión alimentaria. Muchas gracias.